Bienvenidos a esta clase del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a hacer una actividad muy sencilla, pero creo que bastante didáctica, ya que nos va a permitir, empezar a trabajar con referencias, con capas, poner un poco en práctica todo lo que estamos aprendiendo durante el curso. Es una mini práctica de todos los conceptos que estamos adquiriendo y es simplemente para que vayamos cogiendo soltura con el programa. Vamos a crear un conjunto de capas, lo primero, para crear este marco, luego una malla y posteriormente vamos a crear una segunda malla secundaria que sería esta, en otra capa, y finalmente vamos a generar una geometría que viene de la Bauhaus, ¿no? De la escuela de Paul Klee. He dejado distintos archivos de descarga adjuntos a la lección para que tengáis esta información y tengáis también el resultado y cómo se lleva a cabo el procedimiento. Entonces la idea sería simplemente dibujar, llegar a generar este dibujo geométrico apoyado en distintas geometrías base, ¿no? Para ello nos vamos a apoyar del sistema de capas de AutoCAD y por otro lado del sistema de colores o grosores de línea para identificar esa geometría. Primero que vamos a hacer es crear el conjunto de capas. Para ello abrimos el gestor de capas, como ya vimos, y vamos a ir creando las distintas capas. Por ejemplo, primero va a ser el cuadrado, luego vamos a poner el cuadrado de un color, por ejemplo el rojo. Vamos a crear otra capa que va a ser la malla, que va a tener otro color, que va a ser por ejemplo color amarillo. Vamos a crear otro que es la malla pero secundaria y va a tener un color verde. Vamos a crear otra capa que va a ser el dibujo ya definitivo, ¿no? Dibujo definitivo que se crea a partir de ambas mallas y este va a tener un color, por ejemplo, cian, ¿vale? Para identificar todo de forma clara. Como vamos a dibujar lo primero el cuadrado, voy a hacer doble clic en esta capa. Vamos a quitar este panel y empezaría a dibujar. ¿Veis que tengo capa activa, la de cuadrado? Es la que estoy dibujando. Cojo la herramienta de línea y vamos a dibujar un trayecto de 70, ¿vale? Un valor de 70. Es la unidad o el módulo que vamos a emplear. Para que el dibujo sea ortogonal, ya sabéis que podemos activar el modo ortogonal o con este iconito de aquí o haciendo clic en F8, veis cómo puedo hacer un movimiento ortogonal. Escribo 70, intro. Ese es el módulo, se ha quedado un poquito pequeño. Si hacemos doble clic en el scroll del ratón, doble clic, veis, ya estoy aquí con el objeto totalmente encuadrado. Un pequeño consejo, si notáis que el equipo va un poquito lento, AutoCAD va de una forma que no es muy fluida, recordad que podéis acceder al apartado de opciones, escribimos opciones, intro, y dentro del menú de sistema, ¿vale? En esta pestaña de sistema, en rendimiento gráfico, es muy importante que activéis la aceleración de hardware. Si esto está activo, el programa va a ir mucho más fluido y va a ser más eficiente el dibujo con AutoCAD. Aceptar. Bueno, dibujo la segunda línea, que sería esta de aquí, a 70. Intro. Y la tercera línea ya me puedo apoyar en estas referencias que me permite el programa. Si no tenéis activados esos puntos de referencia, es muy importante que hagáis aquí clic en este icono que dice forzar cursor a puntos de referencia 2D, ¿vale? Esto debe estar activo. Si está desactivado, el programa no me ayuda a usar esas referencias, ¿vale? Es importante. Si desplegáis también vais a ver las referencias más importantes que tenéis que tener activas. Yo, por ejemplo, ahora tengo punto final, que es esta de aquí. Entonces, con ese punto final, hago segundo clic y tercer clic. Fijaros que me está diciendo que ya es una perpendicular y el punto final coinciden en el mismo sitio. Sería ese de ahí. Ya tendría ese primer cuadrado para usarlo como estructura para hacer la primera malla, que sería esta de aquí, ¿no? ¿Veis? Esta malla está tirando desde un vértice hasta el punto medio, hacia el otro punto medio, hacia el otro, ¿no? Va tirando líneas, va dibujando esas líneas hacia los distintos puntos medios desde todas las esquinas de ese marco. Yo creo que es bastante sencillo. Entonces selecciono la capa de malla, esta de aquí, la de color amarillo, vamos a línea y vamos a tirar una línea. En este caso ya no me interesa activar el modo ortogonal. Vamos a desactivar ese modo y quiero llegar al punto medio. Fijaros que el punto medio no me lo coge, no me está diciendo cuál es el punto medio de esta línea. Tan solo debo ir al apartado de referencias y marcar ese punto medio, que sería el segundo valor que encuentro aquí. Punto medio, ahora ya sí está activo. Cuando llego al punto medio de una línea me marca exactamente dónde está y ya puedo dibujar tranquilamente esa geometría. Veis que es sencillo. Cuando ya sabemos usar el programa podemos ir tirando puntos desde los distintos puntos medios a todas las esquinas de este rectángulo. ¿Veis? Aquí habría otra. Bueno, aquí se me ha ido alguna línea. No debe haber líneas que conecten esquinas opuestas, es decir, ese estaba mal. Voy a volver aquí. Tienen que unir únicamente una esquina del rectángulo con esos puntos medios, que sería de aquí a aquí, de aquí a aquí, ¿no? Aquí pasaría igual, de este punto medio al siguiente punto medio, al que está en su lado opuesto, y esta sería la estructura. Si os fijáis, tenemos dos líneas, en este también hay dos, y únicamente me quedaría
estas dos de aquí. Fijaros que los lados intermedios, lo que no son esquinas, siempre tienen que tener 4 líneas que partan de este punto medio. Esta tiene 4, esta también. Este punto de aquí le pasa igual, tiene las 4 y 4. Esta sería la segunda malla. Si vemos el dibujo de referencia, veis, ha quedado algo parecido. Vamos a hacer la malla secundaria, que es esta de aquí. Esta sería simplemente dibujar una línea en diagonal y luego desde los puntos medios también, y posteriormente vamos a dibujar estos cuadrados. Ahora vemos cómo se hace. Nos van a servir de malla previa para hacer el dibujo final según esta ilustración. Para no liarnos, lo que vamos a hacer es apagar la malla amarilla. Vamos a desactivar. El programa os avisa de que vais a desactivar la capa actual, la capa en la que estáis dibujando. Por eso da este aviso, porque cuidado, porque realmente la capa en la que vais a dibujar ahora es una capa oculta. Por eso simplemente os avisa el programa. Vamos a seleccionar la malla secundaria y con esta malla secundaria activa vamos a línea y vamos a buscar esas diagonales que hemos dicho. Diagonal aquí también. Buscamos aquí el punto medio y trazamos perpendicularmente. También es una referencia que tengo activa. Yo tengo aquí activado la referencia de perpendicular. Por eso estoy trabajando con bastante precisión. Vamos a hacer aquí otra línea, punto medio, y que sea perpendicular, que es este punto de aquí. Lo siguiente sería hacer este rectángulo que se encuentra en el punto medio de estas líneas que tengo aquí verdes. ¿Veis estas de aquí? Ahora simplemente habría que hacer ese cuadrado en este punto medio, este que hay aquí, hacer ese mismo cuadrado girado, ¿vale? Ayudándonos de esos puntos de apoyo según el corte. Yo creo que va a ser algo sencillo, vamos a ir dibujando y lo vais a ver muy claro. Vamos a dibujar primero ese primer cuadrado que estaría en el punto medio de esta alineación. Para ello únicamente lo que podemos hacer es establecer, por ejemplo, una línea aquí, ¿vale? En cualquier punto. Simplemente quiero este largo, saber ese punto medio, y con la herramienta de desfase, esta opción de aquí, vamos a hacer una longitud que vaya hasta esta distancia. Y ahora sí hago un desfase hacia adentro de estas geometrías. ¿Veis? Estoy haciendo ese cuadrado de forma interior. Esta línea de apoyo me sobra y ahora lo que vamos a usar es la herramienta de recortar, que es esta de aquí. Selecciono toda la geometría, botón derecho o clic derecho, y eliminamos los elementos que nos sobren, que serían estos de aquí, que sobresalen, y vamos a conseguir ese cuadrado en el punto medio. Esto podría ser un procedimiento. Lo único que nos faltaría es que este cuadrado se encuentre también en la capa de malla secundaria. Entonces seleccionamos esa malla y ya lo tendríamos. A continuación tengo que dibujar el cuadrado que quedaría inscrito dentro de esta geometría. Para ello selecciono línea, clic, ¿no? Y vamos haciendo clic con esas referencias, con esas ayudas, y ya tendría este segundo cuadrado inscrito, girado también a 45 grados dentro de la geometría. Según el archivo de referencia, me faltan aquí un par de cuadrados más. Yo me apoyaría en lo siguiente. O sea, si os fijáis, esta distancia es la misma, es decir, esta línea de aquí está dividida en 3 puntos iguales, son esos de ahí. Entonces simplemente puedo coger una línea aquí, vamos a dibujar una línea encima, que sería esta, ¿vale? He dibujado esa línea, vamos a desplazarla un poquito para que la veáis mejor. Para ello activamos el modo ortogonal y me desplazo un poquito en la vertical, ¿vale? Esta línea es un poco sería de ayuda. Vamos a dividir esta línea de aquí. Para ello nos vamos a esta opción dentro de dibujo. Aquí tenemos un apartado que decía dividir. Es este iconito de aquí. Hacemos clic, seleccionamos la línea y escribimos un valor de 3 intro. Esta línea se ha quedado dividida en 3 partes iguales. Por lo tanto, fijaros que ahora ya me marca ese punto, ¿vale? Donde está la división. Para que eso se marque, esa división, voy a eliminar la línea para que se vea mejor. ¿Veis esos puntos? Para poder seleccionar un punto es importante que tengáis en el apartado de referencias activado la referencia a punto. Dibujo una línea, en este caso hasta aquí. ¿Veis? Esa sería, voy a eliminar los puntos, sería la referencia, esta de aquí, para dibujar las otras divisiones o los otros cuadrados que me hacen falta. Para ello puedo usar la opción de offset, que sería esta de aquí. Para que haga un offset mucho más óptimo, lo ideal sería tener un cuadrado que fuese continuo. Entonces vamos a hacer el empalme de estos cuadrados de aquí. Vamos a usar la opción de juntar, que es esta de aquí. Seleccionamos estas líneas, botón derecho, ¿veis cómo se ha quedado unida, soldada? Entonces simplemente con la herramienta de juntar podemos unir y dejar esto como un cuadrado único, que sería este de aquí. Al hacer clic ya selecciona de una vez este cuadrado. Me voy al apartado de desfase y vamos a desfasar esta distancia y hacia dentro, clic. Vamos a desfasar de nuevo hacia adentro, clic. Ya podemos eliminar todo lo que haya por aquí, esas líneas que teníamos de ayuda. Importante hacer esa ventana de selección de izquierda a derecha y suprimir.
Tenemos una geometría que se parece bastante, únicamente nos faltarían estos cuadrados que están como girados, ¿no? Para eso vamos a hacer la misma operación de desfase, pero en este caso con esta geometría. Me faltaría por dibujar uno, ¿no? Que iría aquí. Vamos a juntar estas líneas, ¿vale? Serían esas de ahí, y aplicamos un desfase, y en este caso el desfase debe llegar, según la ilustración, de aquí vamos a aplicar un desfase de aquí hasta aquí, ¿vale? Y hacia adentro. ¿Veis? Ya tendría esa segunda malla que es esta de aquí, es la de color verde. Y ya únicamente me faltaría activar ambas capas. Vamos a activar la capa de la malla, este sería todo el dibujo completo, y vamos a dibujar esta geometría según viene en el ejemplo, que sería esta de aquí. Entonces tengo que ir apoyándome poquito a poco en la distinta estructura para ir dibujando esta geometría que se propone, bueno, en un ejercicio de la Bauhaus. Me parece un ejercicio muy interesante, ¿no? De ejecución de una geometría mediante una malla, apoyándonos en esta retícula base, o en este caso en dos mallas base, para generar una geometría totalmente única. Me parece un ejercicio muy interesante a nivel geométrico, que además nos sirve un poco como excusa para aprender y seguir ejercitando nuestro uso con AutoCAD. Entonces vamos a cambiar de capa, lo más importante, porque quiero seleccionar la capa de dibujo definitivo, que sería esta de aquí. Voy a abrir un momento el gestor de capas, vamos a maximizar, y vamos a establecer un grosor de línea para el dibujo definitivo mucho mayor, por ejemplo 0,30, para que se vea de forma más clara cómo estoy dibujando sobre este dibujo base. Voy a quitar esta opción. Ya sabéis que en el apartado de grosor de línea, al final, tenemos los parámetros de grosor de línea. Y podemos activar esta opción que dice mostrar grosor de línea y nos va a permitir visualizar la línea con ese grosor, con el que hemos establecido. Si no, no se vería, solo se vería en el momento de impresión. Bueno, estas líneas tienen un grosor un poco ancho, entonces voy a seleccionar estas capas, todas pulsando control, voy a seleccionar todas menos la de dibujo definitivo y voy a establecer un grosor de 0.00. Aceptar, y además vamos a ir de nuevo al apartado de parámetros de grosor de línea y vamos a decir que no se ajuste tanto la visualización. Vamos a bajar un poquito aquí, aceptar, y ya se ve más fino todo. Y ahora sí, cuando dibuje en la capa dibujo línea, vamos a tener un grosor de línea, si os fijáis, mucho más ancho. ¿Veis? Es este de aquí, que nos va a permitir visualizar de forma más clara el proyecto, que sería ese de ahí. Vale, también lo que se puede hacer con el gestor de capas, como ya sabéis, es por ejemplo bloquear todo el dibujo. Vamos a bloquear todo, que además coge un color muchísimo más claro, más clarito. Vamos a desactivar este panel. Hemos bloqueado todas las capas y vamos a dibujar directamente nosotros sobre la capa de dibujo definitivo, que es la única que no está bloqueada. Si os fijáis, va a ser mucho más cómodo. Vamos a la herramienta de línea y ahora simplemente seguir el dibujo que tenéis en la lección, que es este de aquí, de referencia. Vamos a desactivar el modo ortogonal, importante. Pulsamos F8 y ahora lo más divertido de toda la práctica, que sería ir dibujando. Esto parece casi un pasatiempo, ¿no? Una especie de sudoku. Vamos a ir dibujando según la referencia que tenemos aquí. Vamos tirando esas líneas, ¿veis? Es bastante sencillo, simplemente así para que vayamos cogiendo soltura con el programa. Ya sabéis que nos podemos desplazar y encuadrar haciendo clic central con el scroll, es bastante cómodo. Esta llega hasta aquí. Bueno, espero no equivocarme porque voy con un poco de velocidad para que la actividad no sea demasiado extensa y puede que tenga algún fallo, ¿vale? Voy a ir dibujando aquí, creo que esta llega hasta aquí, si no me equivoco. Vale, esta vuelve aquí, vale, entonces esta zona ya estaría. Ahora tenemos a continuación que dibujar otra aquí hasta esta intersección. Yo creo que va bastante bien. Vamos a dibujar otra desde este punto hasta este, si no me equivoco. Vale, yo creo que está bien. Y desde aquí hasta aquí. Esta sería la geometría definitiva. Esta que ha salido. Voy a hacer una copia, como está todo bloqueado menos la capa definitiva. No hay ningún problema. Entonces voy a hacer una copia para que veáis el dibujo que propone este alumno, ¿no? en esta práctica que se hace para la Bauhaus. Y viene a partir de esta malla. Entonces, bueno, este sería el ejercicio, bastante sencillo, pero lo que quiero que entendáis es que AutoCAD nos permite trabajar mediante capas, mediante el apoyo, ¿no? Mediante referencias a objetos, apoyarnos en distintas estructuras para plantear nosotros un motivo propio, un dibujo como hemos hecho en este caso, ¿no? Es un dibujo bastante abstracto, muy geométrico, y la verdad es que tenéis libertad para hacer propuestas de todo tipo en vuestros diseños. O sea, ya que sabéis usar una herramienta como AutoCAD, podéis hacer todo tipo de dibujos que
se basen en alguna retícula, en alguna estructura. Bueno, hasta aquí nada más, me despido, espero que hagáis esta actividad. En esta ocasión vamos a hacer una actividad también muy sencillita, pero creo que es imprescindible para que vayáis cogiendo soltura con el programa, perdiéndole un poco el miedo y sobre todo que vayáis afianzando conocimientos y enfrentándoos a diferentes problemáticas y conceptos de dibujo con AutoCAD. Veréis que es una práctica muy sencilla, no debería llevarnos demasiado tiempo. Además, bueno, estoy yo aquí explicando cómo podría ser una posible resolución del problema, aunque debéis saber y conocer que cualquier actividad o ejercicio, o práctica que hagáis con AutoCAD tiene múltiples variaciones o formas, posibles soluciones o formas de resolver ese problema geométrico que se plantea. En la actividad vamos a llevar a cabo esta figura, esta geometría, tiene únicamente las cotas necesarias para llevar a cabo lo que sería esta geometría. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio que es bastante sencillo, pero bueno, va a requerir de que empecemos a utilizar ya bastantes conceptos que estamos aprendiendo en este curso. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la parte central, con estas circunferencias, radio de 350 más 600 unidades. En las dimensiones me da un poquito igual, eso es simplemente una figura. Vamos a escribir directamente los valores y da un poquito igual en este caso, no estamos trabajando las unidades, da igual que sean milímetros o metros. Simplemente vamos a introducir ese radio de 950 unidades. También vamos a crear una malla, una estructura previa. Por un lado, eso va a ser una capa, y por otro lado, la capa del dibujo definitivo, ¿no? Que va a ser el dibujo que tiene este trazado continuo. El trazado discontinuo lo podemos crear también en la capa, esa auxiliar. Es un trazado que quizás represente una proyección o alguna línea auxiliar de este dibujo. Entonces, lo primero, como siempre, sería crear las capas. Vamos a crear una primera capa que la podemos llamar trazo discontinuo, que es esta de aquí. Vamos a poner, por ejemplo, un color amarillo y un tipo de línea. Vamos a abrir aquí, encargar un tipo de línea del tipo discontinuo. Esta de aquí. Aceptar y la seleccionamos. Y vamos a crear otra capa para un trazo continuo, que sería esta de aquí. Y vamos a poner un color un poco más diferenciado, como puede ser este magenta. Y en este caso, el tipo de línea sí va a ser continuo. Bueno, utilizaremos la capa número 0 como capa de ayuda, ¿no? De referencia para líneas guía, por lo tanto esta no se va a imprimir y ya puedo cerrar el gestor. Lo primero que vamos a hacer, si os parece bien, es dibujar estos ejes que nos van a ayudar a hacer posteriormente las circunferencias. Son unos ejes que van a medir 600 puntos desde el origen hasta esta circunferencia, que sería este de aquí, 350 unidades hasta esa línea de ahí. Bueno, este sistema de cotas no está muy bien referenciado porque cuesta bastante intuir, ¿veis?, hasta dónde llega esta línea o la siguiente. Hay que tener buen ojo. Entonces lo ideal siempre es usar algunas líneas de cota un poquito más prácticas, ¿no? Que tengan aquí una línea un poquito más proyectada, con mayor extensión, porque si no va a costar un poco visualizar. En este caso es un dibujo sencillo y cuesta bastante ver dónde cae cada una de las líneas. Entonces empezamos con ese eje, con la herramienta de línea de 600 puntos. Vamos a activar con F8 el modo ortogonal. Escribimos 600, intro. Esa sería la línea. Vamos a dibujar una segunda línea hacia la izquierda de 350. ¿Vale? Tendríamos esta línea y esta. Como es una circunferencia, nos vamos a la herramienta de círculo, origen aquí, y el segundo punto, ¿veis?, a 600 de radio. Voy a poner un momento la ventana en paralelo para que se vea un poquito mejor. Esa sería la primera circunferencia, que es esta de aquí, esta pequeña, y la segunda, vamos a hacer aquí otra línea que tenga esa dimensión, ¿vale? Eso serían los radios. Esto, bueno, está en la capa de dibujo de trazo continuo, por lo tanto puedo seleccionar ambos objetos, ir a capas, a la pestaña de capas y seleccionar trazo continuo. Ahí tendría dibujado parte del dibujo, ¿no?, que es esto de aquí. Esta línea, por ejemplo, tiene un trazo discontinuo, pues la introduzco en esa capa de trazo discontinuo. ¿Veis el trazo, no? Está aquí. Para que se vea un poco mejor, vamos a ajustar la escala de este trazo para modificar la equidistancia entre estos trazos. Veis que son muy pequeñitos. Debemos acceder al panel del tipo de línea que está aquí, y en otro seleccionamos el trazo y activamos el modo de detalles. Dentro de detalles veis que hay un factor de escala. Yo podría seleccionar el trazo y ampliar el factor de escala global. Vamos a poner 10 mayor, ¿veis? Y ese trazo discontinuo se ve un poquito mejor. Como se ha quedado un poco grande, vamos a poner, si queréis, un valor de 5. Vamos aquí a otro, factor de escala global 5 para este trazo que tengo aquí. Aceptar. Yo creo que tiene una dimensión que ahora ya sí se aprecia un poquito mejor. Vamos a continuar con el dibujo y bueno, vamos a creando las distintas líneas que nos faltan. Esto, si queréis, os podéis prolongar un poquito, ¿no? Yo me puedo extender para posteriormente eliminar donde me interese, ¿de acuerdo?
Aquí va a ser un poquito igual, vamos a prolongar esas líneas, aquí también y aquí también. Esta línea, por ejemplo, sí llega y hasta aquí también. ¿Vale? Con eso tendría un poco la línea auxiliar que me ayuda a dibujar estos elementos. Vamos a introducir los elementos en su capa, que es la de trazo discontinuo, es esa de aquí. Y vamos a continuar dibujando líneas. Por ejemplo, según el dibujo yo puedo dibujar desde aquí una línea que llegue hasta esa intersección. Posiciono el cursor. Muy importante que tengáis activa la referencia de intersección como la que tengo yo. Por eso me muestra la intersección entre estas líneas. ¿Veis? Tengo esa intersección aquí, en ese punto. Lazo otra línea aquí. Esto serían líneas de dibujo definitivo. Vamos a lanzar otra línea. No sabemos esta exactamente hasta dónde llega. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Es un valor de 150. Desde este punto hacia acá son 150. Pues simplemente dibujamos primero un primer tramo que llega hasta aquí y el segundo tramo hasta 150. Intro. Ya tendría, ¿no?, el límite total. Esta línea llega hasta aquí. Todo esto es muy fácil porque tengo activadas muchas de las referencias que nos permite AutoCAD. Fijaros que tengo punto final, punto medio, centro, puntos si dibujas un punto posteriormente, intersecciones, extensiones, perpendiculares, incluso puntos cercanos. Tenéis un montón de parámetros interesantes, vamos a ir activándolos según nos vayan haciendo falta para conseguir dibujar de una forma mucho más sencilla, ¿no? Sin tener que introducir tantos datos o valores. Aquí también prolongo hasta aquí, escribo el valor de 150, me voy hasta este extremo, hasta la intersección, vuelvo a subir en la intersección, me desplazo hasta aquí. Todo esto me estoy fijando, en este caso, en el dibujo de referencia que tenemos ahí, ¿vale? Para que sea todo más sencillo. Bueno, vamos a hacer esta proyección, esta línea, que sería con un valor de 1150 intro, ¿no? Sería hasta este punto de aquí medio, me desplazo hacia abajo y completo la figura. Bueno, aquí hay una circunferencia, la puedo dibujar también, en ese punto medio, sería esta de aquí. Este punto medio me va a servir para dibujar también la circunferencia que tenemos aquí con un 360 intro. Y vamos a limpiar un poquito esto, para eso vamos a usar la herramienta de recortar y seleccionamos todas las líneas, intro, y vamos a eliminar las que no sean necesarias, que son estas de aquí. Esta tampoco me hace falta. Bueno, si quiero tener todo en la misma capa, puedo seleccionar el objeto e introducirlo en una capa, o bien con propiedades puedo igualar propiedades, ¿no? Esta opción de aquí, este pincel, nos va a permitir seleccionar un objeto como referencia principal y designar los distintos elementos que queramos que tengan ese mismo color y pertenezcan a la misma capa. Entonces yo podría seleccionar todas estas líneas que son de trazo continuo, esa también. Bueno, aquí nos ha faltado todavía una que mide 150. Estoy viendo un poco de aquí, ¿no? Según este ancho que tenemos aquí, 150, entiendo que todas las geometrías también comparten esa dimensión según el dibujo. Extiendo la línea hacia acá. Vamos a dibujar la circunferencia en este punto medio. ¿Veis? Esa media circunferencia, herramienta de recortar, y eliminamos todo lo que nos sobre, igual que habíamos hecho anteriormente aquí. Vamos a propiedades, cogemos el pincel de igualar propiedades y todo esto va en discontinuo y esto iría en este tono, este en este también. Esta línea la puedo desplazar hasta aquí abajo, ¿vale? Para que se quede igual que la ilustración. Nos falta una circunferencia aquí también, que sería en el punto medio, y vamos a cortar seleccionando estas dos geometrías, botón derecho, corto. Vale, igualamos propiedades por aquí, el dibujo estaría ya casi, ¿no? Esta línea discontinua llega hasta aquí, igualar propiedades, yo creo que ya está casi el dibujo, falta esta circunferencia. Aquí se ha quedado esta línea que sobresale, esta de aquí tiene que llegar hasta aquí, vale, genial. Vamos a cortar y nos quedamos con este dibujo, suprimimos propiedades, igualar propiedades igualmente. ¿Veis? Estarían, yo creo que están todas las líneas. Falta igualar propiedades de esta línea amarilla con esta, que sería una línea discontinua. Y creo que está todo ya según el dibujo de referencia, ¿no? Creo que es bastante sencillo. El truco de todo esto es siempre trabajar con esas referencias y con poquitas unidades conseguimos que el proyecto se quede perfectamente según nuestras necesidades de dibujo. Bueno, aquí se me ha ido una línea, perdón. Propiedades. Esta amarilla de aquí es discontinua, sería esta de aquí. Ya habríamos terminado la práctica. Si queréis comprobar las unidades, podéis ir al apartado de acotación y lanzar una cota lineal de este tipo, desde aquí hasta este punto. Debería ser 1150. Si la dimensión de la cota es muy pequeña, podemos modificar la dimensión o la escala, ¿no?, de esta cota que se ha quedado muy pequeñita. Veis que se ve ahí muy pequeña. Simplemente en acotación nos vamos al apartado de cotas, que es este de aquí, y administrador de estilo de cotas. Aquí dentro, como hemos visto en la lección de cotas, podemos modificar la escala
Vamos aquí a modificar la escala o la dimensión de lo que sería esta acotación. Entonces simplemente en la pestaña de ajustar vamos a usar una escala, por ejemplo, de por 20, ¿no? Que sea 20 veces más grande. Cerramos y si os fijáis, ahora ya sí se ve mucho mejor la escala en dimensión. Voy a desplazar un poquito hacia abajo y vamos a lanzar otra acotación para ver que está todo bien hecho. De aquí hasta aquí habíamos dicho que eran 350, está genial. De aquí hasta aquí voy a lanzar la cota desde este punto, cojo esa referencia, me vengo aquí abajo y alineo 600 puntos. Este ejercicio se ha quedado perfecto. Voy a coger esta referencia de aquí hasta aquí y por último este trocito tiene una cota de 150. Luego seleccionar todas las cotas y desplazar un poquito hacia abajo en la vertical. Aquí. Este diámetro es de 360, hay un sistema de acotación del tipo radio, ¿no? Que sería este de aquí, el que nos interesa, y fijaros que tengo ese radio de 360. Con esto se quedaría el ejercicio finalizado y la idea es que vayáis cogiendo soltura con el programa y entendáis que no tiene ningún tipo de complicación si tenemos unas mínimas nociones tanto de geometría y de dibujo técnico como si sabemos usar, bueno, las principales herramientas que estamos empleando siempre durante el curso. En este caso hemos usado principalmente línea y círculo, ¿no? Para este proyecto. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente actividad del curso de AutoCAD. Chao.